Bueno, buenas noches a todos. En el nombre del Colegio del Médico les damos la bienvenida y agradecemos la generosidad de la doctora Anabel Orellano para este webinario, ¿no? Este poder compartir conocimientos que va a ser el viernes y el próximo viernes a las 20 horas en un tema que es muy importante para nosotros los profesionales de la salud y los médicos en especial, que es escribir y publicar artículos científicos en ciencias de la salud. La doctora Anabel Orellano es doctora en Historia, Cultura y Pensamiento, Departamento de Geología, Geografía y Medio Ambiente, Cátedra de Ética Ambiental, Universidad de Alcalá, Madrid, España. Es magíster en Biodiversidad, Paisajes y Gestión Sostenible, Facultad de Ciencias de la Universidad de Navarra, Pamplona, España. Es ingeniera ambiental, Facultad de Ingeniería y Ciencia Hídrica de la Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina, y profesora titular de Planificación de Proyectos de la Facultad de Ciencia Agropecuaria de la Universidad Católica Santa Fe, y profesora titular, Trabajo Integrador Final, Facultad de Ciencias Salud de la Universidad Católica Santa Fe, y profesora reemplazante, Metodología de Investigación de la Facultad de Ciencias Salud también de la Universidad Católica de Santa Fe. Dicho el currículo y presentando a la profesora Anabel, no solamente le muestro que la página web está en continua actualización, por lo tanto es muy amigable para estar siempre informados de todo lo que se va produciendo en el Colegio de Médicos y el servicio que da el Colegio de Médicos a todos sus eh, colegiados. Si vamos a publicaciones, ahí donde dice publicaciones, bueno, está la revista del Colegio de Médicos, que sale cada 6 meses. Ahora ya tenemos en preprint la revista de junio del 2024. Y acá están las instrucciones para el autor. Está los tutoriales de cómo subir un artículo en la revista de Colegio Médico, teniendo en cuenta que nuestra revista tiene ISSN, que digamos es la identificación a nivel de revistas, y pronto va a tener también DOI, que es el identificador digital para toda la revista del mundo. Y está en un ecosistema que es el Open Journal System, que permite que los autores que publiquen en nuestra revista sean por ahí también indexados por Google Académico u otras plataformas. La instrucción de los autores, que está ahí, está en un PDF y es donde le pedimos a Anabel Gaitán que nos instruya un poquito acerca de la redacción en revista y después un poquito más. Así que, Anabel, gracias y te damos la bienvenida y ya te dejo compartir la pantalla para directamente que podamos empezar. Perfecto, buenas noches a todos. Em, para comenzar, me gustaría que, bueno, mientras vamos compartiendo, puedan dejar el que quiera libremente escrito por chat, em, si alguna vez ha publicado y si ha publicado, qué desafíos encuentra a la hora de publicar artículos, si es en la parte final de encontrar una revista, que vamos a ver que a veces es la parte inicial y a veces la parte final, encontrar la revista, o si sus dificultades pasan más por cuestiones que hacen a la textualidad, a la redacción en sí, o si las dificultades pasan más por saber qué ideas publicar. Entonces, por ahí, sabiendo de dónde partimos, de cuáles son por ahí los desafíos que se encuentran ustedes o por qué los convocó a venir a esta charla, vamos a ir orientándola para que les sirva cada vez más. Bien, dicho esto, em, acá está. Empezamos por el final, acordamos con Guillermo empezar por el final, que era la parte de publicación. ¿Dónde puedo acá? Ampliarlo, me parece que lo tenés, a ver si está abajo. Porque estoy en el Drive, por Ah, eso no presentación encuentro. de diapositiva ahí Presentación de arriba. diapositiva. Hay un botoncito Exacto, más Ah, me lo arriba. Ahí tapaba está. el... Ahí está. Está, perfecto. ahora sí. Bien, como decíamos, vamos a ver estas 5 cuestiones sobre escritura académica, escritura y publicación el viernes de hoy y la semana que viene, pero decidimos con Guillermo empezar por el final, que por ahí es la parte donde uno dice, bueno, ya tengo escrito el artículo, ¿dónde lo publico o no? O dice, primero elijo dónde publicarlo y después me adecuo según las normas de autores, por ejemplo, que nos estuvo buscando Guillermo, eh, y después comienzo a escribir. Porque digo el último paso, porque el paso de la publicación en los manuales
de escritura académica suele ponerse en el último lugar. Si se fijan, primero, y lo vamos a ver después, está el tema de planificar la idea que quiero transmitir en los artículos, escribir esas ideas, bueno, obviamente que revisarlas y editarlas y luego publicarlas y no, como decimos siempre, que queden guardadas en un cajón. Entonces, cuando uno, por ejemplo, supongamos que es el caso que terminamos de escribir o tenemos más o menos las ideas, tenemos un Word que armamos con las ideas principales y les vamos dando forma y les fuimos dando estructura y decimos, esto está con potencial de ser publicado. Una vez que tengo ese producto académico, científico, llega la hora de elegir a dónde publicarlo. Entonces, es esta diapositiva la que les dejo para que lo lean luego con detenimiento. Hay muchas maneras de saber dónde publicar. Acá se presenta una. Por ejemplo, de acuerdo al tema que yo elegí para escribir, elijo la revista, obviamente, elijo la temática de la revista que vaya con mi tema, con el que yo quiero publicar. Como dijo Guillermo, lo de los ISSN, eso que parece una cosita al azar, ese y otros indicadores son indicios de la calidad de una revista para que yo no termine publicando en cualquier lugar, sino en aquellas revistas de probada calidad. Entonces ahí hay una serie de criterios en el punto número 2, para que después los lean con detenimiento, que deberíamos tener en cuenta a la hora de elegir a dónde publicar. Y una vez que yo hice una preselección, por ejemplo, me quedo con 3 o 4 revistas, en el caso de que yo quiera publicar un artículo científico en una revista, tengo una preselección de 3 o 4 revistas, y entonces ahí sí las miro más en detenimiento, todos los apartados, ¿no? Me leo con detenimiento las instrucciones para autores, me leo con detenimiento las fechas en que aceptan artículos, el tiempo potencial de revisión de artículos que ofrece la revista. Si me quedan dudas, puedo enviar, siempre hay un correo, enviar y preguntar dudas acerca de las normas de publicación o de las fechas de la revista. Entonces, les dejo acá brevemente algunos criterios a la hora de elegir dónde publicar. Como bien decía Guillermo, hay una revista de Colegio Médico que la pueden encontrar en la página de Colegios Médicos y que, como bien decía él, tiene los filtros de calidad que tendríamos que hacer. Por ejemplo, tras esa preselección y luego selección nos quedamos con esta, porque sabemos que tiene sus filtros de calidad. Sabemos que hay alguien detrás que recibe los manuscritos y los envía a revisar por pares, por otros colegas suyos. Sabemos que pasa ese chequeo de calidad y, también importante, esta revista no solo se distribuye entre los lectores, por así decirlo, de Colegio Médico, sino que está vinculada, no sé si sería la palabra vinculada, a los buscadores de CONICET y de otras instituciones. Entonces, el artículo que ustedes publican acá no solo se lee en Santa Fe, tiene un alcance nacional e internacional, porque aparece compartido en otros repositorios. Claramente que ustedes también después, cuando lo publiquen o lo pongan en sus propias redes profesionales, le dan también la visibilización que quieren. Ahora bien, y esto es un punto muy importante, estamos en nuestra práctica médica y nos preguntamos, bueno, pero ¿y yo qué puedo publicar? Suele pasar que tenemos las ideas, pero no sabemos el formato adecuado en que presentarlo para poder acceder a una revista. Fíjense, por ejemplo, esta revista de Colegio Médico, todo lo que permite publicar. Artículos originales, que es de lo que vamos a hablar hoy, es una de las cosas que se permiten publicar. Pero uno puede hacer un comentario breve o una comunicación, o desprendido de su práctica médica, puede presentar un caso clínico porque es poco frecuente o raro de encontrar, entonces lo quiere comentar. Puede querer escribir no sobre un tema en sí que está investigando, sino también desprendido de su práctica médica. No sé, por ejemplo, se dio cuenta que en un protocolo
haría falta agregar un ítem, simplemente un ítem, pero que se da cuenta por su práctica médica que estaría bueno publicarlo y que los colegas sepan que añadiendo ese ítem a ese protocolo, se trabajará mejor con dicho protocolo. Entonces, hay muchas cosas que se pueden publicar. También artículos de actualización. Si yo creo que el tema o no la temática, sino que la práctica profesional hacia donde yo estoy encauzando mi profesión, hacia la especialidad que elegí, hay algo que yo crea que es relevante, actual de comentar, puedo hacer un artículo justamente para hacer esta puesta al día y mostrar la importancia del tema que yo tengo en mi práctica médica. Entonces, con esto brevemente quiero mostrarles que hay muchos tipos de artículos que se pueden escribir. Uno de ellos es el artículo de investigación per se, como todos nos estamos imaginando. La revista de Colegio Médico acepta todo. Acá les dejo un enlace que si le dan clic se va a ir a un PDF que es el último número de la revista, que es el del año pasado, para mostrarles justamente eso, que de todos los artículos que hay acá, el último es el que estamos hablando de artículo en sí, un artículo original sobre un tema de investigación. Los otros son, por ejemplo, eh, cuestiones poco frecuentes en que se encuentran en la práctica profesional y que vale la pena relevarlo, u otro tipo también hay comentarios y demás. Entonces les dejo el enlace para que puedan ver también que esto es importante cuando uno elige una revista, leer los últimos números de la revista, porque esto te da una idea de a dónde estás entrando con esta revista, a qué tipo de conversación estás entrando, qué tipo de temas se aceptan, cuál es la forma de escribir en la revista. Sí, leyendo las normas de publicación, pero también es muy importante leerse, aunque sea echar un vistazo a los últimos números de las revistas, para saber si uno más o menos va a congeniar con esa revista. Bien, a ver, ahí está. Bien. Fíjense que lo que se refiere a artículos originales, este tipo de revista acepta los estudios que ustedes están viendo ahí arriba, y en normas de publicación las revistas, este es un ejemplo, pero hay muchas, las revistas tienen publicadas sus normas de publicación. Entonces uno ya sabe a qué atenerse, ya sabe si ese escrito borrador que tiene lo tiene que adecuar, porque tal vez pedían población y métodos y yo puse abordaje metodológico. Hay unas revistas que son muy estrictas con esto, otras que no tanto. Entonces veo el formato, veo la extensión máxima que me pide, veo cuánta bibliografía puedo incluir y cuánta no. Entonces, una vez que yo decido escribir un artículo, entro a la revista, veo las normas de publicación, adecuo mi artículo a eso. Entonces ya tengo grandes chances de no decir, mando este borrador y a ver qué pasa. No, no, ya lo adecué como lo pide la revista, y obviamente que si la idea y la contribución es buena, el artículo tiene muchas probabilidades de ser aceptado. También hay una cuestión de autoría que vamos a ver la semana que viene. Uno tiene que dejar bien en claro quién es el autor o autores de un trabajo. Autoría que vamos a ver la semana que viene, que no solo tiene que ver con quien redacta el artículo. La autoría se divide en muchas categorías. Entonces hay autores que hicieron la parte metodológica, hay otros autores que hicieron la recopilación bibliográfica, hay otros que se ponen como autores de artículos y que son en verdad los que lideran toda esa investigación. Entonces, bueno, hay distintas formas de autoría, todas deben quedar bien recogidas a la hora de hacer la presentación a la revista. En cualquier proceso de publicación de revista que enviemos, ya tenemos que saber que cuando uno lo envía pueden pasar dos cosas. Puede llegarte un mail bastante rápido diciendo que el artículo no se adecúa al objetivo o a la temática abordada por la revista. En ese caso se llama rechazo de escritorio. Nos rechazan de por sí sin leer y sin enviar a revisores el trabajo.
porque le erré yo, básicamente le erré, digamos, al elegir la revista, digamos. Por eso hay que tomarse el tiempo necesario para elegir adecuadamente la revista a la que uno quiere mandar. Porque no hay peor cosa que trabajar tanto, adecuarlo a la norma de publicación de una revista para que en 6 meses que de trabajo luego lo enviamos y nos llega un mail que dice no va con el objetivo temático de esta revista. Por lo menos queremos que pase a revisión, que es la segunda cosa que puede pasar con nuestro artículo. Si pasa a revisión, podemos tener un rechazo también, pero ya habiendo sido revisado ese artículo por pares, nos pueden solicitar revisiones mayores o revisiones menores. Si nos solicitan revisiones menores, eso implica que el artículo ya prácticamente tiene un 80-90% de posibilidad de ser publicado, porque lo que nos están pidiendo es adecuar ciertas cositas que de hacerlo el artículo se publica. Si nos piden revisiones mayores, eso implica que hay que, por ejemplo, decidir hacer esas revisiones, enviarlo nuevamente a la revista y pueden pasar dos cosas. Puede ser que te lo acepten o puede ser que te lo rechacen. ¿Por qué con revisiones mayores se rechaza? Porque son cuestiones bastante más estructurales, como por ejemplo que los métodos, te están diciendo que los métodos no son tan adecuados. ¿Y cómo haces un cambio de método si ya hiciste el trabajo? Entonces hay cuestiones ahí en revisiones mayores que se pueden subsanar y otras que no. Lo mejor que nos puede pasar es que nos den revisiones menores, adecuamos el artículo y sale publicado. Acá les dejo algunos consejos para, de cara a el proceso de publicación, para pensar en estos puntos antes de enviar el artículo a la revista. Es muy importante, y esto lo vamos a ver, tener muy presente a quién le estoy escribiendo, a quién le estoy hablando, quién es mi oyente. Porque una cosa es escribir un caso clínico, lo escribo para mí, y lo estoy escribiendo para mí, para aclararme yo, o para dejar yo dicho eso porque era lo que quería decir. Pero hay que hacer un paso posterior de pensar en la audiencia. ¿Quién es la audiencia? La audiencia son los lectores de la revista a la que yo voy a enviar el artículo. Entonces yo pienso en esa audiencia. Y también la audiencia será aquellos interesados en la temática que buscarán, googlearán y encontrarán mi artículo, no porque leen esa revista, sino porque hicieron una búsqueda sobre el tema y les apareció mi artículo. Ese también es mi potencial lector. Entonces, muy importante escribir de cara a la audiencia, escribir teniendo en cuenta que el lector entienda lo que estoy queriendo transmitir. Entonces vamos a detenernos en eso. Muy importante también meditar el título del artículo y vamos a ver por qué. Porque el título del artículo, de 1000 lectores, los 1000 te leen el título y luego muchos menos pasan a leer el artículo entero, pero si hay 1000 lectores que encontraron tu artículo, los 1000 van a leer el título. De ahí la importancia de pensar bien el título. Uno llega muy cansado de escribir un título porque pone algo al iniciar, escribe, y dice, bueno, ya está, lo quiero mandar. Y en ese ya está, lo quiero mandar, tiene que decir, voy a volver a ver el título, lo voy a repensar, lo voy a ver, ¿está bien o lo modifico? Me tomo unos 5 minutos más para pensar en el título. Muy importante, obviamente, como decíamos, seguir las normas que nos dan las revistas, ni hablar de revisar la redacción. Esto que es muy importante, que parece que no, pero pasa mucho, el punto número 6, no abusar con figuras y tablas. Las revistas ya te dicen máximo 3 tablas, máximo 2 fotos, ya de antemano nos dicen, porque solemos hacer esto, poner información mucha en tablas y en imágenes y repetir todo eso en texto. Y hay una clave de escritura académica que dice que lo que pusiste en tabla no deberías repetirlo entero en texto, sino que uno escribe el texto y dice, esta información está resumida en la tabla 2. Ya está, pero no vuelve a comentar todos los valores y los datos de la tabla.
Lo mismo pasa con las fotos. A veces poner una foto o una o dos más representativas o ilustrativas es mejor que poner las 10 fotos que tengo del caso clínico. Tengo que saber elegir y seleccionar aquella que ilustre mejor lo que quiero decir. Y bueno, y las otras se las dejo ahí para que la puedan ver. Bien, dicho esto, y habiendo empezado por el punto final, que en escritura académica no hay un inicio y un final, es todo un poco ahí a criterio de quien escribe, pero bueno, lo ordenamos al final, vamos a ir al principio. Bien. Antes que nada, cuando uno empieza a decir quiero escribir un artículo científico o un reporte para un congreso o un breve comentario para una revista o una actualización temática para una revista, tiene que saber que no está, digamos, ni escribiendo ni utilizando lenguaje de difusión o ni hablar de lenguaje vulgar sino que estamos en el campo de la investigación científica, que tiene un modo propio de hacer las cosas y se espera que uno respete esas reglas y entonces va a irle mejor, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Que así como se espera que si uno está en una cancha de fútbol respete las reglas del fútbol y se lleve por esas reglas, si uno está en escritura académica y en investigación científica, se deben respetar ciertas reglas. Es decir, que la principal de todas estas es que nosotros, al comunicar nuestros conocimientos, decimos, "Oh, ¿por qué hay que entregar toda una revista? ¿Por qué hay que publicar? No entiendo, si ya está". No, tenemos que publicar y esperar ser corregidos y esperar que sean nuestros pares, esos revisores, los que juzguen la validez de nuestro trabajo. Y esto es una regla, esto es una regla básica de el quehacer de la investigación científica y de la publicación en sí de artículos. Son los pares los que juzgan la validez de lo que nosotros escribimos. Obviamente que después decir, no, pero justo el revisor aquel, yo lo conozco. Bueno, sí, siempre hay tal o cuales aristas de todo esto. Pero debemos comunicar. Y por eso la insistencia también de Guillermo de la Universidad Católica de decir, publiquemos lo que tenemos, porque nosotros estamos al servicio de otros. Y en ese estar al servicio lo hacemos de muchas maneras, en nuestra práctica médica, pero también en poner a disposición y comunicar ese conocimiento de alguna manera. Entonces tenemos que ir habituándonos a esto de empezar a comunicar lo que hacemos, adecuándonos a las reglas, una de ellas que dice, si vos querés publicar, vas a ser sometido a un proceso de revisión y es así, y los pares te van a juzgar si tu trabajo es válido o no. A la hora de la publicación, como decíamos, todos los manuales de escritura nos dicen que hay pasos para llegar al final, que es el de la publicación. El primero de todos es el de planificar qué es lo que quiero publicar, qué es lo que quiero escribir. Porque a veces pasa que abrimos la compu, abrimos una hoja de Word y nos ponemos automáticamente a escribir, quiero escribir esto, que está bien, es un ordenador de ideas, pero antes que eso, mejor planificar todo el proceso. Sobre todo lo que tiene que ver con lo que son las cuestiones de fondo, que a esta vamos a hacer hincapié hoy en esta noche. Hay cuestiones de forma que siempre las digo y todos los manuales las repiten, que es que si uno se quiere dedicar a esto de la escritura académica, debe hacerse el tiempo semanal para poder lograrlo, porque lo que no está en mi agenda no existe. Si digo, sí, ya lo voy a escribir, ya lo voy a escribir, ya lo voy a escribir, se me pasó el año y nunca lo escribí. Entonces, todos los manuales de escritura académica dicen, dedíquese las horas que usted quiera, pero dedíquele tiempo a escribir. Si no, uno siempre tiende a dilatar la escritura porque siempre hay cosas más urgentes que hacer. Entonces, nada, en cuestiones de forma, todos los manuales dicen, si vos sabés que tenés plazo, por ejemplo, en julio para presentar un artículo porque elegiste una revista y en julio es el plazo estimado para que envíes el artículo y estamos por empezar mayo,
tengo que decir, me voy a dedicar semanalmente a ir escribiendo este artículo, para que no llegue el día anterior a julio, me mate en una maratón de escritura académica, salga como salga, no pensé bien el título, quiero terminar esto, es un horror, no lo terminé de adecuar bien a las normas de publicación, pero lo mando. Ese artículo tiene muchas más probabilidades de ser rechazado que si yo me hubiese planificado, en julio lo entrego, estoy en mayo lo empiezo porque ya tengo, obviamente ya hice los métodos todos, solo me queda escribir, sería el caso. Y me voy a dedicar semanalmente los miércoles a las 4 de la tarde a sacar adelante este artículo. Esas son cuestiones que hacen a poner en agenda lo que quiero que ocurra en mi semana. En este caso, en la escritura de algún artículo. También se planifican las cuestiones de fondo. Me siento con lápiz y papel o me siento en la compu y escribo las ideas principales que yo quiero transmitir en este artículo. Porque por ahí pasa que empiezo a escribir, a escribir, a escribir y digo, ¿y qué quiero contar de esto? Me perdí en el medio, ¿qué quiero decir con esto? A veces me sirve para aclararme, pero si de antemano yo ya sé cuál es la idea principal que quiero transmitir, qué es lo que yo quiero transmitir, me va a ser más fácil a la hora de sentarme a escribir, ordenarme detrás de eso. Entonces, las cuestiones de fondo tienen que ver con elegir las ideas principales, ordenarlas y después escribirlas. Es decir, elegir qué quiero transmitir, darles una estructura y luego comenzar a escribir. Y esto es muy importante, elegir lo que voy a decir, saber cuál va a ser mi contribución en este artículo. Porque pasa que a veces los jurados nos devuelven los artículos y nos dice, este artículo está contando un caso clínico, pero no le encuentro el para qué lo contó. O este artículo de investigación está muy bien presentado, estructurado, está bien escrito, pero ¿qué aporta de nuevo? Entonces es muy importante esto de saber las ideas que queremos transmitir, que a veces se nos van aclarando a medida que vamos escribiendo y poniéndole dedicación y cabeza a esto. Pero esto es algo que sí o sí tenemos que saber. No escribimos para escribir y si me lo aceptan, me lo aceptan. Tenemos que encontrar con qué queremos contribuir. Porque un trabajo se juzga por la contribución que realiza. Esto es muy importante. Y saber que hay distintos tipos de contribución. Uno no siempre está haciendo una contribución teórica. No siempre está aportando teoría o una nueva forma de interpretar una realidad, una nueva perspectiva teórica para abordar un tema. Hay distintos tipos de contribuciones que se pueden hacer, contribuciones que se pueden hacer en un artículo. Una de ellas es una contribución conceptual que uno ayuda a avanzar el tema en un aspecto teórico. Pero hay otro tipo de contribuciones, como por ejemplo las contribuciones prácticas, que era lo que hablábamos un poco al inicio. Me doy cuenta por mis 20 años de ejercicio profesional de aplicar este protocolo que hay algo que no va con esto. Y yo creo que viene por acá y que añadiendo esto, quitando lo otro, esa guía de buenas prácticas o ese protocolo puede mejorar sustancialmente. Bueno, eso es una contribución práctica. Y tu artículo va a ir girando en torno a esa contribución y esa idea principal que querés transmitir, que tiene que ver con la observación en el ejercicio de tu profesión y con darlo a conocer, lo que decimos, comunicarlo a través de un artículo, comunicarlo. Entonces ahí haríamos una contribución de tipo práctico. De tipo práctico. También tenemos, por ejemplo, que a veces se suele dar en las ciencias médicas, sobre todo, las contribuciones metodológicas. Porque, por ejemplo, me doy cuenta que siguiendo un nuevo método para recoger datos o para analizar datos, mejora sustancialmente tal o cual cosa. Entonces yo escribo un artículo proponiendo una contribución metodológica. Puedo describir un método que usé y que me fue bien,
que todos siempre me decían que vaya por acá, pero yo fui por acá y me fue bien. Entonces digo, describo el método que usé y el para qué me sirvió. Entonces, también hay contribuciones empíricas que son como, por ejemplo, descubrir nuevas variables para analizar un problema. Entonces, quedarnos con esto, ¿no? Con que hay distintos tipos de contribuciones. Si no parece que solo se puede escribir un artículo si uno tiene una contribución teórica o una idea clave desde el punto de vista teórico. Y no es así. Hay distintos tipos de contribuciones y saberlo nos ayuda a decir, mira, podía publicar más cosas de las que yo creía. Otra forma de pensar la contribución es esta. Bueno, a ver, estoy por escribir un artículo sobre un tema. Si alguien cita mi artículo o si alguien me cruza por un pasillo y me pregunta, y bueno, ¿y cuál es la idea de tu artículo? ¿Y qué dice tu artículo? ¿Y qué escribiste? ¿Sos capaz de resumir en pocas palabras qué quisiste decir en el artículo? Esa es tu contribución. Si citaran tu artículo, por ejemplo, ¿qué dirían? ¿Cuál sería lo que resaltaría de tu artículo? ¿Cuál sería esa idea principal que quisieras resaltar? Pensarme así me ayuda a saber qué es lo que quiero decir finalmente, me ayuda a ordenarme, me ayuda a ordenar las ideas, decir, esto es lo que yo quiero decir. Entonces, por ejemplo, hay ejemplos de cómo se puede pensar esto. Si yo digo, bueno, si citaran este artículo que estoy escribiendo, a ver, estoy perdido, no sé bien qué es lo que quiero decir. Bueno, a ver, pero si citaran Kers 2024 dijo ¿qué diría en este artículo? ¿Qué sería? De ahí también es un ejercicio que podemos hacer como para saber hacia dónde queríamos encaminar el artículo y estábamos por ahí un poquito perdidos. Entonces, la contribución es muy importante. Tengo que saber qué es lo que quiero transmitir. Estamos hablando de artículos de investigación originales. Obviamente que si uno quiere hacer un comentario en una revista sobre un tema, hace un comentario, también puede transmitir ideas. Pero estamos hablando de el artículo científico como tal, ese artículo original que se llama. Esa idea principal, esa contribución, tiene que estar necesariamente, cuando yo me ponga a escribir, tiene que estar necesariamente en el título, en el resumen, en la introducción y hablar y en las conclusiones. Entre otras cosas, porque como está toda la información digitalizada hoy en día, como decíamos, de 1000 lectores que googlean sobre tu tema, tendrían que ser capaces de encontrar tu artículo, que tenga un título fácil, accesible y que haya sido capaz de dejar esa contribución o esa idea principal recogida en ese título, en ese resumen y sobre todo en esas conclusiones. Fíjense, según la estructura de un artículo, sobre 1000 lectores, ¿cuántos leen cada parte? Esto está hecho, digamos, en un estudio. Sobre 1000 lectores que se encuentran con tu artículo, los 1000 van a leerle el título. Fíjense si no es relevante e importante pensar bien los títulos. De esos 1000 lectores, estimadamente 100 van a leer el resumen. Entonces, ahí debe estar el resumen que uno también llega cansado, es lo último que hace, porque se hace lo último, está bien hacer lo último, pero llega uno y dice, bueno, ya está, escribo a ver, ya está, 300 palabras me pide, bueno, listo. Y fíjense que es al contrario, el lector lo primero que va a hacer y lo único prácticamente es leer el resumen para decidir si luego sigue leyendo o no el artículo. Entonces, es muy importante que esas ideas principales o esa contribución esté clara, bien precisa y clara en el resumen de mi artículo. Y también en las conclusiones, claramente, porque uno lee título, resumen y conclusión. Luego decide si pasa a la introducción, que generalmente sí, porque las introducciones suelen leerse. Y después, evidentemente, fíjense cómo disminuye drásticamente la cantidad de lectores, de acuerdo a muchos factores. Pero en general, obviamente que alguien que esté interesado va a seguir leyendo el artículo.
Pero fíjense que esto que nos tenemos que pensar, ¿no? Queremos escribir un artículo. Quiero saber primero, no quiero saber, tengo que tener en claro qué es lo que quiero transmitir, cuál es la contribución que espero hacer. Tal vez no lo tengo tan en claro desde el inicio, pero voy pensando, ¿no? En esto que decimos, en julio hay una presentación en tal revista, quisiera presentar algo. Bueno, a ver, ¿qué presento? ¿Qué? Entonces me pongo a indagar yo con lápiz y papel qué es lo que quiero presentar, qué es lo que con lo que quiero contribuir. Y saber que hay distintos tipos de contribuciones, metodológicas, empíricas, no solo teóricas, prácticas. Y una vez que decido cuál es esa idea principal, esa contribución, la dejo clara en los lugares donde va a resaltar más. De esa estructura que decíamos, ¿no? Dejar claras las ideas en esa estructura. Estructura de artículos que, como veíamos, tiene sus partes clave. Entonces acá lo que hice fue dejar recogido un poco cómo se debería encarar la escritura de ese resumen y las conclusiones de ese resumen. Como decíamos, el resumen sí o sí tiene que tener las ideas clave que yo quiero transmitir. Se escribe siempre que uno ya terminó. Uno puede en el medio ir escribiendo porque a medida que voy, no sé, hice 5 páginas, retoco el resumen porque eso me aclara a mí. Pero sí o sí, al final tengo que dedicarle un tiempito a esto, más en detenimiento y ordenarlo adecuadamente. Las conclusiones, lo mismo, son de las cosas más visibles de los artículos. Entonces acá tengo que saber señalar de forma justa si cumplí el objetivo que me propuse y cuál es la contribución que hice. Obviamente que si estamos hablando de contribuciones prácticas, se pueden dar las implicaciones. ¿Qué implicaciones tiene esto para la práctica médica, para la práctica profesional? ¿Qué valor aporté yo al hacer este artículo? Entonces acá otra vez se vuelve a hacer énfasis en esa idea principal que se discutió y se realizó a lo largo del artículo. Respecto a las cuestiones ya más de redacción en sí, vamos a ver hasta lo que llegamos a ver hoy. ¿Cómo vamos hasta acá? Quisiera saber. Sé que tienen chat solamente, em, porque micrófono creo que no, ¿no, Guillermo? Exacto, Darío. Me parece que es por chat que tienen que hacer las preguntas. Sí, si quieren hacer preguntas pueden hacerlo por el chat o si no pueden levantar la mano y le damos audio. O si no son preguntas, pueden ser comentarios, pueden ser lo que sea. Hasta acá hemos visto la importancia de la publicación, que lo pusimos primero con Guillermo, mostramos la revista Colegio Médico como una de las tantas opciones para publicar, para animarlos justamente a ver dónde está, a leer las normas de publicación. Vimos la clave que es pensar en las ideas que quiero transmitir, pensar en la contribución. Tener en cuenta que esa contribución tiene que estar escrita y reflejada en ciertas partes de la estructura del texto académico, en el título, en el resumen y en la conclusión, sí o sí, luego obviamente en el resto. Y ahora vamos a pasar a hablar sobre cómo escribimos. Cuestiones ya que tienen que ver con la puesta en texto. Bien decíamos que primero había que planificar lo que íbamos a escribir, después escribirlo, ponerlo en texto y después revisarlo. Esto también es el ABC de todos los manuales de escritura académica. Planificar lo que quiero escribir, ponerlo en texto y revisarlo, para luego ya dejarlo preparadito para publicarlo. Bien. La parte ya más en sí de las ideas, de esto que decimos, cuál es esa contribución y es lo que yo pienso, las ideas, tengo que ser capaz de tener un tiempito y de acá la importancia de decir, si en julio lo presentamos, lo voy pensando desde antes. Tenemos que tener un tiempo necesario para razonar
y pensar qué ideas queremos generar. Primero podemos hacer una lluvia de ideas y tenemos, quiero hacer estas 5 ideas quiero poner en el texto. Después las voy a tener que organizar en orden de importancia y después a esas ideas ver qué quiero hacer con ellas, cómo las organizo para buscar la contribución deseada. Generalmente, cuando generamos ideas, lo que hacemos es revisar la bibliografía que hay sobre el tema, leer críticamente esa bibliografía y recurrir a nuestra memoria a largo plazo. Y esto no es un dato menor, porque cuando uno dice, bueno, a ver qué quiero escribir y quiere empezar de cero un tema nuevo, se da cuenta que es prácticamente imposible. Porque ¿qué tiene en su memoria a largo plazo? Registros sobre lo que más sabe sobre su tema, los autores que leyó sobre lo suyo, la práctica médica que hace sobre lo suyo. Imagínense un autor que quiere escribir de cero, bueno, a ver, ¿y qué escribo? Y se pone a escribir un tema nuevo. Eso hay que hacerlo, está bien, pero hay que saber que va a llevar un tiempo considerable meterme en una temática nueva, conocer los autores, entrar en esa conversación, leer críticamente la bibliografía al respecto, para ir generando en nuestra memoria a largo plazo todas esas reservas de generadoras de ideas. Entonces, siempre es mejor, o sea, no es que es mejor, se pueden hacer las dos cosas, pero cuando uno quiere escribir un artículo para publicar mañana, bueno, escriba de lo que sepa, porque de algo nuevo, porque ya estoy cansado de lo mío, escribo algo nuevo, es muy difícil, porque primero hay que leer, cargar esa memoria a largo plazo, leer críticamente la bibliografía y de ahí surgen las buenas ideas. De ahí surgen las buenas ideas. De tener en la memoria a largo plazo un registro de todo lo que voy leyendo, voy pensando, voy sabiendo sobre el tema. Entonces, después hago esta lluvia de ideas o este esquema a partir de lo que leí para ir transcribiendo las ideas, ordenándolas, por ejemplo, en un papel. Esto es un ejemplo de papel, puede ser en la compu, ¿no? Digo, ¿qué ideas quiero transmitir? Y el orden en las que las quiero transmitir. Una vez que yo tengo las ideas, la contribución que quiero dar y sé el orden más o menos que le quiero dar, llega el momento de formular los objetivos que quiero que ese texto cumpla. Es decir, ¿qué busco yo con este texto? ¿Cuál es su propósito? Como decíamos, ¿cuál es la audiencia? Tengo que ir pensando un poquito estas preguntitas que les dejo, que son también las que los manuales de escritura nos dicen que debemos pensar a la hora de publicar un texto. ¿Qué es lo que yo quiero conseguir con este texto? Quizás quiero instalar la temática a nivel, no sé, Colegio Médico de Santa Fe, quiero hacer una actualización temática y quiero instalar un tema porque me parece importante por algo, obviamente. Entonces, quizás ese es el propósito de posicionar un tema y para posicionar ese tema elijo escribir un artículo. Entonces voy pensando, ¿cuál es el propósito de ese texto? ¿Cuál va a ser la audiencia de ese texto? ¿A quién quiero yo dirigirla para que llegue? Y esto es muy importante tenerlo porque va a orientarme inconscientemente, va a orientarme mientras yo vaya escribiendo el texto. Voy a ir escribiendo en función del logro de estos objetivos. Y ni hablar de lo que ya hablamos, pensar en cuál va a ser esa contribución que quiero hacer con ese texto. Entonces, una vez que lo planifique, lo pongo en texto. Comienzo a escribir. Comienzo a escribir y a redactar esas ideas principales que quiero transmitir. Esas ideas principales, nos va a quedar poquito para ver hoy de esto, pero nos vamos a quedar con una de las claves de escritura académica cuando comenzamos a escribir, que es la idea del párrafo. Guillermo ya siempre me escucha decir lo mismo, pero uno ha corregido muchos trabajos y sabe la importancia que tiene encontrarse con buenos textos estructurados en buenos párrafos, porque da idea de si el autor brum, me escribió
todo así, venía pensando y escribió, le quedó un párrafo de una hoja entera y listo, lo mandó. O son párrafos bien cuidados, bien estructurados, que te transmiten una idea por párrafo. Entonces, eso también se ve desde el otro lado, cuando uno recibe artículos. Dice, pero ¿y esto no está ni siquiera bien presentado? Entonces se ve que no hay tanta claridad en la transmisión de las ideas. Por eso es tan importante el párrafo. Considerar nuestro gran ordenador de nuestro texto y nuestras ideas, el párrafo. Entonces, el párrafo que, fíjense lo que decíamos, ¿no? Pueden obstaculizar o facilitar la lectura de un texto. Podemos tener párrafos así enteros, como el A, que cuesta mucho seguirlo, da pereza leerlo. Podemos tener párrafos como el C, que es menos común de encontrar, pero que también los hay en otras disciplinas, eh, que prácticamente no hay párrafos, hay oraciones, entonces ahí cómo podés ir hilando y hilvanando ideas principales y secundarias. Podemos tener párrafos no tan armónicos como el D, o podemos tener, cuando nosotros tenemos nuestra hoja de Word, miramos nuestros párrafos y pueden ser como el B, que es hacia lo que hay que tender, como el párrafo B, más adecuados respecto a la página y en tamaños bastante adecuados, es decir, extensión adecuada. Se los dejo acá para que después vean esto. El tema de visualizar sus propios párrafos. Cuando estén en la parte de revisar lo que escribieron, a la hoja de Word achiquen el tamaño necesario para que puedan visualizar cuán largos, cuán cortos, cómo ordenaron la información en estos párrafos. Y deberíamos ir tendiendo que queden ordenados como en la página B. Esto se los dejo, es justamente los errores más comunes que se cometen a la hora de escribir en párrafos, o excesivamente largos, o excesivamente cortos. ¿Por qué? Porque está estudiado, esto no lo digo yo, está estudiado que la extensión y la estructura de los párrafos hace a todo, básicamente. Nos ordena el texto, nos da claridad. Entonces, ¿qué se recomienda? Se recomiendan párrafos de no más de 15 renglones, por ejemplo, entre 5 y 10 o 15 renglones, porque se estima que uno en esa cantidad de renglones puede transmitir una idea por párrafo, solo una idea por párrafo. Es decir, la idea principal que yo quiero transmitir y bueno, después obviamente que la voy a ir acompañando de ideas secundarias, punto y seguido. Digo, por ejemplo, y ejemplifico esa idea principal que quise transmitir. Entonces, más o menos, si nosotros pensamos nuestros párrafos así, en que cuidarles la extensión, entre 5 y 10 o 15 renglones, cuidar transmitir una idea y no 5 ideas en un párrafo y todas mezcladas y después voy al párrafo de abajo y me repito lo de arriba. Más vale, transmito una sola idea por párrafo. Generalmente en la primera oración transmito como lo más importante del párrafo, porque es lo primero que el lector lee, es lo primero que ve. Entonces transmito lo más importante del párrafo en las primeras oraciones. Las otras oraciones o frases intermedias van a ir acompañando, ejemplificando, ampliando esa idea principal. Y finalmente hay un parrafito de cierre que cierra ese párrafo y cierra es la idea que se trabajó en el párrafo y da lugar al párrafo siguiente. O quizá en el párrafo siguiente se dice como se mencionó anteriormente y abre respecto al párrafo anterior. Entonces, es muy importante cuidar esta estructura interna del párrafo, cuidar su extensión y cuidar qué es lo que estamos diciendo. Pueden pasar dos cosas, que me siento y escribo, y después estructuro y ordeno los párrafos, o puede ser que ya voy mentalizado que quiero hacer párrafos cortos y bueno, intento transmitir ya una idea por párrafo a medida que voy escribiendo el artículo. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo puedo hacer a medida que voy escribiendo o escribo como me sale y luego cuando reviso el texto lo ordeno de esta manera, cuidando estos aspectos. Y con esto vamos a llegar el día de hoy. Con esto cerramos la primera idea clave sobre text
actualización o redacción, que es el párrafo. Una idea clave que nos tenemos que llevar, además de todas las que vimos, es cuando nos sentamos a escribir, cuidamos esta clave de escritura académica que es el párrafo. Y hasta acá llegamos hoy, Guillermo, si te parece, siendo las -5 ya, Sí, para cerrar por perfecto. si hay algunas preguntas o cuestiones a considerar. Bueno, creo que muy claro la profesora Anabel eh, en algo que en el mundo profesional a veces nos cuesta escribir y para eso está la revista del Colegio Médico también, para animarnos a escribir lo que nos ha transmitido Anabel. Darío, que dejamos abiertas las preguntas, 5 minutos y Sí, quedan, está abierto el chat, pueden levantar la mano y le damos audio al que lo desee. Y decirles que la semana que viene vamos a ser más práctico porque vamos a ver artículos. A ver todas estas cosas que están diciendo, las vamos a ver en artículos de ejemplo. bien. Yo dejo de compartir pantalla, estoy viendo dónde. Acá. El doctor Arturo Serrano dice muy clara la disertación, excelente. También Nair Simimari, también muy clara la presentación, muchas gracias. Son mensajes que llegan. Bueno, muchas gracias. Y bueno, justo está también Arturo, así que del Colegio de Médicos, y la intención es esto, que la revista del Colegio de Médicos sea una forma de divulgar el conocimiento de nuestra ciencia y de nuestro arte en nuestro medio santafesino. A veces se divulga en Buenos Aires, pero o en otras partes, y Santa Fe no lo conoce. La revista del Colegio Médico tiene esa finalidad. Y nos preguntan ahí, Darío, ¿puede ser Nadia San Martino? Sí, sí, sí. Sí, si la doctora nos comparte la presentación, se la podemos mandar y lo que quiera Sí, sí, compartirnos para que le claro. pasemos a los alumnos, la podemos, se lo pasamos. Bien, sí, lo vamos a tener. Sí, después se sube, la intención es ir avanzando también, Anabel, y les comentamos que lo hablamos en el CEMP, en el Comité de Educación Médica Continua Posgrado. Todo esto, hay una plataforma de todos los seminarios web, algunos con preguntas, pero la intención es avanzar a una plataforma MOOC masiva, donde, bueno, puedan cada uno hacerlo asincrónicamente y después recibir certificado también. Después Ujú, e invitamos a los que quieran participar también a colaborar, están invitados también en muy bien. esta estrategia. Bueno, si no hay más preguntas, eh, hay muchas gracias, muy clara la presentación, dice Estela, y naturalmente se va a compartir esto. Y bueno, y quedamos para el próximo viernes a las 20 horas la segunda, el segundo seminario. La intención de esto es despertar un poco ese, esa chispa, ¿no? Esa curiosidad por la escritura académica, científica, y favorecer también que podamos animarnos a escribir y publicar en la revista del Colegio Médico. Nosotros también tenemos evaluadores internos, pero normalmente, bueno, lo que se hace es esto que decía Anabel, se acepta, y a veces si no se acepta, no es que no se acepta, sino que se sugieren algunas correcciones, sobre todo cuando no cumplen las normativas de autor. A veces se mandan sin la normativa de autor. Entonces, en eso somos un poquito más Mm. exigentes y le pedimos, bueno, si el título es en español y en inglés, tiene que estar en español y en inglés. Bueno, y acá hay Nadia San Martino, dice gracias Anabel y a todos por esta oportunidad. Soy licenciada en fonoaudiología, docente de la universidad. Bueno, muy bien, Nadia. Bueno, Gracias. Nadia, ya la semana que viene voy a preparar también artículos de fono también, no solo de medicina. Vamos a ver cosas más prácticas de los artículos para que nos saquemos un poco el miedo a escribir, como dice Guillermo, y nos animemos. Que del otro lado alguna recepción buena va a haber y así empezamos.
con la escritura. También está presente la doctora Alejandra Gaidú, que está haciendo su doctorado en Ciencia de la Salud en la UNL, así que, Ah, bueno, bueno, gracias por estar, Alejandra, muy también. bien. Bueno, Bueno, muy bien. Gracias, Guillermo, como concluimos.